Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan a través de este medio, a través de internet. Dios les bendiga, Dios les guarde en esos minutos, esperando en el Señor que sean de grande ayuda y bendición para sus vidas. Dediquemos este tiempo, mis hermanos y amigos, al estudio de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos, su servidor y hermano en Cristo, Reyes Alejandro, transmitiendo desde la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Agradece a cada uno de ustedes por tomarse un poco de tiempo y poderlo compartir al estudio de las Escrituras. Para poder iniciar y para poder comenzar estos minutos de estudio, vamos a ir a Dios en una oración, por lo cual les invitamos, si tienen la posibilidad de hacerlo, nos pueden acompañar. Vamos a orar así como estamos. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias en esos momentos te damos por esta gran oportunidad y privilegio de poder permitirnos escuchar una vez más una pequeña porción de tu palabra. Rogamos para que permitas que nuestros oídos estén atentos, que nuestra mente esté concentrada, que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla. Y rogamos, Señor, para que pueda ser el efecto que tú requieres, demandas y esperas, Señor, de cada uno de los que la oyen. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos quienes nos están acompañando, nos están escuchando, para que así, Señor, tu palabra sea nutritiva para cada uno de nosotros, sabiendo que ese es el efecto que siempre lleva. Gracias por darnos este privilegio de poder escudriñar, el poder indagar de tu palabra y así poder conocer más de tu voluntad. Rogamos para que seas con cada uno de nosotros al momento de oír, de escuchar, y gracias, Padre, te damos por ello. Pedimos eso y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio en el cual está titulado como Dios como un esposo. En un estudio que he estado teniendo, hemos estado viendo el cómo es Dios y ya pudimos lograr ver que a Dios lo podemos ver como un juez, lo podemos ver como un pastor, lo podemos ver como un rey, lo podemos ver como un hermano. Y ahora toca el momento de poder ver a Dios como un esposo, ¿sí? A Dios como un esposo. El poder ver a Dios como un esposo es la relación más personal y más íntima que Dios ha usado para referirse a sí mismo en relación con los humanos. Esta es la de esposo, que en el hebreo quiere decir ish. El sentimiento de unidad y de acompañamiento que experimenta el esposo y la esposa, que es tan necesario, tan provechoso y tan agradable, hace que la ilustración de esposo, esposa, sea la más entrañable de todas. Esta es la relación que tiene Dios con el hombre, el de ser el de un esposo. Para poder ir viendo a Dios como un esposo, vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Esto es con el pueblo de Israel. Podemos ver a Israel como prometida. Israel como prometida. Podemos ver a Israel que se le compara con una mujer que en los tiempos de su juventud amaba al Señor y aceptaba su propuesta. Ella estaba dispuesta a seguirlo a tierra no sembrada, es decir, al desierto. Veamos dos pasajes referente a esto. El primero allí en Oseas capítulo 2 y versículo 15. Oseas capítulo 2 y versículo 15.
y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su sabiduría de la tierra de Egipto. Vayamos a Jeremías capítulo 2 y versículo 2. Jeremías capítulo 2 y versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén. Jeremías, hermanos, capítulo 2 y versículo 2. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. De acuerdo a esos pasajes podemos ver a una mujer que en sus tiempos de juventud amaba al Señor y aceptaba su propuesta. Estaba dispuesta a seguirlo, como dice aquí el profeta Jeremías, en tierra no sembrada, al desierto. Y es así como podemos ver a Israel como prometida. Pero algo que podemos ver también a Dios como un esposo en relación en el Nuevo Testamento con Israel, no solo poder ver a Israel como prometida, sino que también se puede ver a Israel como ramera. El matrimonio que dio comienzo con un amor profundo y lleno de confianza llegó a ser desdichado. La esposa hizo el papel de ramera. Hablando de Israel, vayamos allá a Jeremías capítulo 3 y versículo 1. Este amor que había comenzado tan profundo ahora se había hecho una desdicha. Dice ahí el capítulo 3 de Jeremías en el versículo 1, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. No una, sino muchas veces, como muchos amantes, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, dijo el Señor, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Allí en el versículo 20 del capítulo 3 de Jeremías. Dice Jeremías capítulo 3 y versículo 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. A la idolatría de Israel, su inmoralidad y toda su infidelidad se les consideraba fornicación contra su Dios, su Ish, es decir, su esposo. Invalidaron el pacto matrimonial, aunque él fue un marido para ellos, dice Jehová. Vayamos allí a Jeremías en el capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y versículo 32. Jeremías capítulo 31 y versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pueblo fornicó descaradamente. Así lo dice Oseas. Vayamos allí a Oseas en el capítulo 1 y versículo 2. Oseas capítulo 1 y versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose, dice, de Jehová. Israel se adornaba de sus zarcillos
y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba del Señor. Oseas capítulo 2 y versículo 13. Dice allí el versículo 13 de Oseas capítulo 2, y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Hizo las obras de una ramera desvergonzada. Veamos ahí Ezequiel capítulo 16 y versículo 30. Ezequiel capítulo 16 y versículo 30. Ezequiel capítulo 16 y versículo 30. Dice así la Escritura: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera, dice, desvergonzada, cometiendo adulterio, recibiendo a ajenos en lugar de su marido. Allí dice Ezequiel en el capítulo 16 y versículo 32, dice, sino como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Israel, en lo único que ha sido diferente es en que en lugar de recibir paga, dice el Señor que el pueblo, había dado dones a todos sus enamorados y les había dado presentes para que de todas partes se llegaran a él. Ezequiel capítulo 16 y versículo 34 dice, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Y dice ahí en el versículo 33, a todas las rameras les das dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se allegasen a ti en tus fornicaciones. Israel llegó a ser como una mujer que desechó a su marido y a sus hijos. Ezequiel capítulo 16 y versículo 45. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Una esposa, hermanos, que cometió adulterio, según el versículo 38 de ahí de Ezequiel, capítulo 16, dice el versículo 38, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de cielos. Podemos ver, hermanos, en estos momentos a Israel como ramera. No solo en este principio de amor de viendo a Dios como un esposo, teniendo a Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento como esposa, como viéndola como una esposa prometida, joven, amante, fiel, pero la cual se convierte en una ramera. Pero también podemos ver a Israel, hermanos, como una esposa reclamada, ¿sí? A Israel como una esposa reclamada. Aunque la ley prohibía al marido volver a tomar como esposa a una mujer infiel que había llegado a ser la esposa de otro hombre, el esposo de Israel rogó diciendo, vuelve a mí. Vayamos allá a Jeremías, en el capítulo 3 y versículo
1. Jeremías capítulo 3 y versículo 1. Dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete, dice Jehová. Dios, hermanos, estaba reclamando a su esposa que le había sido infiel, que no le recibía, sino que recibía a ajenos. Dios, hermanos, le vuelve a decir a su esposa: vuelve a mí. Les dice: convertidos. Vayamos ahí a Jeremías capítulo 3 y versículo 14. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré a Sión. El esposo reclamando a su esposa infiel, apartada, que rechazaba a su propio esposo. Dios, el esposo de Israel, amaba a su esposa infiel. Le habló a su corazón. Veamos allí en Oseas capítulo 2 y versículo 14. Oseas capítulo 2 y versículo 14, cómo Dios, el esposo de Israel, todavía amaba a su esposa infiel. Porque le habló, hermanos, a su corazón. Oseas capítulo 2 y versículo 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le hizo, hermanos, una nueva propuesta. Como en los tiempos de su juventud y como en el día en su subida de la tierra de Egipto, dice allí en el versículo 15 de Oseas capítulo 2, dice: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El nuevo desposorio se hizo sobre una base más sólida. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo, dijo el Señor, me llamarás esposo. Dice ahí en el versículo 16 de Oseas capítulo 2. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baalí. La interpretación más probable del libro de Oseas es que Dios, representado por Oseas, era un esposo traicionado que nuevamente acogió en su corazón a una esposa indigna, representada por Gomer. Si esta interpretación es así, entonces Oseas había desposado originalmente a una mujer pura, tal como Dios había desposado a Israel. Posteriormente, Gomer, al igual que Israel, llegó a ser infiel, concibiendo incluso hijos en ese tiempo. A pesar de tan inconcebible conducta, Oseas todavía anhelaba que su amada Gomer volviera a ser su esposa. Pero podemos ver cómo la esposa que toma Oseas, una mujer adúltera, como lo describe Dios, que fuera a tomar a alguien, pero cómo se describe aún, hermanos, a esta mujer.
La mayoría de los esposos no aman tan profundamente como Oseas. Legalmente él podía haberse divorciado de Gomer o hacer que la apedrearan según lo estaba establecido o estipulado por la ley. En lugar de esto, le habló palabras cariñosas a ella. Gomer respondió al llamado de Oseas y volvió a él, pero se extravió una segunda vez, yendo en pos de otros amantes, según Oseas. Vayamos a ver ahí Oseas capítulo 3 y versículo 2. Oseas capítulo 3 y versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Estas palabras que se mencionan en este versículo 2, podemos observar una insinuación en el sentido de que la capacidad de Gomer para atraer amantes disminuyó, por lo cual, desesperada, se puso en venta ella misma como esclava para poder comer y tener un lugar donde vivir. Oseas, todavía dedicado a la infiel Gomer, quiso comprarla para salvarla de la esclavitud. Solo tenía la mitad del dinero que se necesitaba, 15 siclos de plata según Éxodo capítulo 21 y versículo 32. Pero tenía un homer y medio de cebada que añadido a su plata era suficiente para comprar la libertad de Gomer. El profundo y constante amor con que Oseas amaba a la desleal Gomer era una representación del profundo y constante amor de Dios por el infiel Israel. Podemos ver hasta estos minutos a Dios como un esposo, ilustrado en el Antiguo Testamento, a Israel como la esposa. Como muestra a Dios teniendo a esposa a Israel, una Israel que le amaba, que le seguía, que le era fiel, pero se convirtió en una ramera. Pero Dios, con el amor tan profundo que tenía, volvió a reclamarla, volvió a llamarla, esperando el momento en el cual, hermanos, dice que la anhelaba y la recibió. Se ve un profundo y constante amor de Dios por el infiel Israel. Podemos ver en el Antiguo Testamento de esta manera a Dios como un esposo. Pero también, así como a Israel se le representa en el Antiguo Testamento casándose con el Señor, también es representada en esta figura la iglesia en el Nuevo Testamento. A Cristo se le representa con un amor con suficiente profundidad y firmeza para renunciar a todo con el fin de comprar a su esposa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin arruga y una iglesia sin mancha, ¿sí? Una iglesia sin mancha. Es así como podemos ver, como podemos detallar y como podemos ver a Dios como un esposo. Viéndolo ahora en el Nuevo Testamento a Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Vayamos allí, Efesios capítulo 5 y versículo 25. Efesios capítulo 5 y versículo 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Hay dos aspectos de Cristo como esposo que aparecen en el Nuevo Testamento. Uno, Él es un esposo que corteja, cuya propuesta es aceptada cuando un pecador es bautizado. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El bautismo, según esta ilustración, es la aceptación de la propuesta de Jesús y es una señal de compromiso para casarse. Toda la vida cristiana consiste en la preparación de la novia, ser vestido de justicia y en prepararse para cuando llegue el día de las bodas del Cordero y la esposa de éste se haya preparado. Entonces, después del matrimonio, vivirán felices siempre en los cielos. En la otra ilustración de Cristo como esposo, un pecador se casa con Jesús en el momento de su bautismo. Según lo vimos ahí en Romanos capítulo 7, vamos a ver ahí en Romanos capítulo 7 y versículo 4. Romanos capítulo 7 y versículo 4. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y la otra ilustración podemos verla ahí en Efesios capítulo 5, que leímos en el versículo 25, pero podemos leer desde el versículo 22 al 32. Si gustan con calma, hermanos, en sus casas, lo pueden leer, donde podemos ver esta ilustración de Cristo como esposo, que un pecador se casa con Jesús en el momento del bautismo. Después, la tarea del cristiano, algo que podemos ver, algo que podemos analizar después de haberse casado con Cristo a través de la obediencia al Evangelio, siendo bautizados en esa obediencia. Después, la tarea del cristiano es vivir santamente y sin mancha como conviene a una esposa digna. La ilustración de Dios como esposo es sin duda la más entrañable de toda la Biblia. Ilustración que usa el Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de una manera breve, y de una manera corta, y de una manera sencilla, es como podemos ver a Dios como un esposo. Nosotros, quienes han sido perdonados, quienes han sido limpiados de sus pecados a través de la obediencia al Evangelio, siendo bautizados, siendo sumergidos en esas aguas, en el momento en que nos preparamos para el esposo y poder recibirlo y poder vivir con él en la eternidad, es como podemos ver a Dios como un esposo. Se puede ver la intensidad del amor del esposo hacia su esposa, que en el Antiguo Testamento se ilustró con Israel y que ahora en el Nuevo Testamento se ilustra como la iglesia. Y hasta ahorita, la iglesia
La esposa debe de estarse preparando para su esposo. Hallarla limpia, hallarla digna, hallarla lista. La intensidad del esposo no se puede comparar con ningún amor que cualquier hombre pudiera dar o mostrar a su esposa. La ilustración, nuevamente, mis hermanos, para concluir, de Dios como esposo es sin duda la más entrañable de las Escrituras. Ilustración que usa el Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, mis amados hermanos y amigos, es así de esta manera como podemos ver a Dios como un esposo. Esperando en el Señor que estos minutos hayan sido de gran ayuda para cada uno de ustedes. Y creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero también en el conocimiento sobre el mismo Dios, a quien debemos de conocer de una manera completa, de una manera profunda, cómo Él muestra su trato para con todos los hombres. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me despido de cada uno de ustedes de esta transmisión, esperando en el Señor el poder vernos pronto nuevamente con otro estudio de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración. Y después de la oración estaremos concluyendo, estaremos terminando la programación. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en estos momentos, en esta noche, por ese privilegio, por ese honor que nos da de poder tener tu palabra, el poder estudiarla, el poder conocerla, el poder entenderla. Un privilegio, Señor, que el hombre tiene, pero que no todos aprovechan. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, pero en especial el poder ponerla en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos quienes nos acompañaron, nuestros amigos. Ayuda, Señor, para que nos ayudes a recordar que somos una esposa, la cual debe de cuidarse, prepararse, mantenerse lista. Ayúdanos, Señor, a hacer de esta manera. Pedimos por cada uno de nuestros hermanos quienes pasan dificultades adversas en diferentes lugares, por los planes, Señor, que se tienen en diferentes congregaciones, por quienes llevan tu palabra en diferentes lugares del mundo y por la delincuencia que se vive en el país. Da sabiduría a nuestros gobernantes y también, Señor, te pedimos sabiduría a cada uno de nosotros para podernos conducir de tal manera en el cual podamos agradarte cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos esto y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.